Que el Señor te bendiga, amada iglesia, tú que estás a todo lo ancho y lo largo de la tierra. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre llamado Judas, hermano de Jesús, que recibe una revelación. Él estaba en pleno avivamiento. Los apóstoles hacían señales, y dice la palabra, grandes señales. Hombres como Esteban, que habían enriquecido con su vida, con su devoción, con su determinación, y el modelo, el primer mártir. La iglesia avanzaba a pasos agigantados. Había persecución, porque siempre hay cambios, hay molestias. La iglesia de Jesucristo tenía una mentalidad de reino no conocida sobre la tierra, y los judíos no pudieron entender ese mensaje. Y dice la palabra que empezaron a perseguir a la iglesia. Satanás los utilizaba, porque Satanás siempre utiliza a los mercenarios que están dentro del ejército, que son personas semiconvertidas, para atacar el cuerpo en sí mismo. Por eso Satanás cargó el corazón de Anás, de Caifás, de los fariseos y los saduceos, para que vieran como un verdadero enemigo a la iglesia de Jesucristo, cuando era todo lo contrario. Es como el mundo hoy. El mundo ve como Naciones Unidas hoy que la iglesia cristiana evangélica es enemiga, cuando la iglesia lo único que hace es llevar personas a un estado de equilibrio, a un estado de transparencia, de santidad. La iglesia cristiana es la que le enseña al ser humano: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. La iglesia era perseguida y los discípulos utilizaron ese envión para ir por todas las naciones llevando la palabra de Dios. Podemos decir que como en los tiempos de ayer, hoy estábamos en pleno avivamiento, como hoy, que la iglesia de Jesucristo está en pleno avivamiento, porque la persecución cada vez es más neurálgica, más evidente, donde las caretas de las sociedades aparecen. Si usted mira los medios masivos de comunicación, va a ver transexuales en los noticieros, homosexuales. En Argentina les enseñan a los niños, a través de la ley ESI, a masturbarse, a no guardar su cuerpo, a rechazar su cuerpo, que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres. Así estábamos hace 2000 años y aparentemente seguimos igual. La iglesia de Jesucristo estaba en pleno avivamiento y este hombre recibe una revelación. La revelación fue tan importante que el Señor puso la epístola universal de San Judas Apóstol dentro de los 66 libros de la palabra de Dios. Así es la importancia, así es la notificación, porque eso es lo que es una revelación. Es una notificación, es un telegrama por anticipado de lo que va a suceder. Porque la revelación siempre se adelanta al mundo de las tinieblas. Nada nos toma por sorpresa, absolutamente nada. En este tiempo a la iglesia de Jesucristo puede ser que al mundo lo choquee, al mundo lo desestabilice, pero no la iglesia. La iglesia está notificada en cada cosa que está sucediendo, no solamente en las grandes ciudades, urbes, naciones, sino también en la naturaleza, porque la Biblia también habla de la naturaleza. Y dice la palabra de Dios que este hombre recibe una revelación de parte del Señor muy puntual. La iglesia estaba en pleno avivamiento y salta la alerta desde el trono. Dice la Biblia en el primer versículo de la epístola universal de San Judas Apóstol, dice así: Judas, siervo de Jesucristo, posición. Lo que hace Judas es determinar en qué ángulo él iba a fluir en la revelación. Y pone su estado de gobierno, no la posición de privilegio, sino la postura de gobierno. Por eso dice: Judas, siervo de Jesucristo. Si hubo algo que les enseñó el Señor a la iglesia,
a la iglesia primitiva y luego ellos a nosotros a través de los escritos, que la iglesia no está para gobernar gente, sino que la iglesia está para gobernar ambiente. El que gobierna el aire, gobierna las naciones. Dice la Biblia, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. La dirección era directamente para la iglesia, porque se sabe específicamente que solamente la sangre de Cristo santifica al ser humano. No son los actos, no son las costumbres, no son las ideas, sino que es la sangre de Jesucristo la que santifica el corazón, el espíritu y el alma del ser humano. Y dice la palabra de Dios, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Fíjense con el respeto que Judas le habla a la iglesia y cómo los bendice. No les dice, y yo quiero que el Señor sobre ustedes sume misericordia, que sume paz y que sume amor. No, habla de multiplicación. Es así como se maneja el Señor con los dones, es así como el Señor se maneja con las bendiciones que Él nos otorga. Él no suma una bendición sobre otra bendición, sino que la multiplica. Dice la palabra de Dios en el verso 3, amados, y hay una coma, por la gran solicitud que tenían en escribiros acerca de esta nuestra común salvación, Él se dirige directamente a la iglesia y es el llamado de alerta. Amados, por mi posición y por mi oficio puedo darme cuenta perfectamente lo que este hombre le estaba sucediendo en el momento que el Espíritu Santo le revela lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia y lo que iba a suceder a posterior, porque eso es lo que él nos dice a través de esta carta. El apóstol Judas dice, amados, emergencia, urgente, presten atención, sean diligentes. En ese espíritu está escrito este versículo. Amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, me ha sido directamente ordenado y tengo que vertir esta revelación. Hay revelaciones que se comunican al momento, hay revelaciones que se comunican a corto plazo y hay revelaciones que se comunican a largo plazo. Y hay revelaciones que directamente el Señor no permite hablar a la persona que lo recibe. De hecho, que Pablo dice, y conozco un hombre dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que estuvo en el tercer cielo y que no se le fue dado al hombre repetir lo que escuchó. Y de repente vemos al ángel con Juan que le dice, sella esto y no lo escribas, porque esto es para tiempos postreros. Dice la palabra de Dios que Judas pone de esta manera esta alerta. Me ha sido necesario escribiros. No confío en que esta revelación y que esta palabra sea traspasada de boca en boca, sino que yo la voy a escribir para que quede plasmada a posteriores en adelante. Por eso dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La posición de Judas es decirle a la iglesia que cada uno de nosotros tenemos que ser un escudo de protección hacia nuestro semejante. Pero ¿qué fue lo que vio Judas? ¿Qué fue lo que observó él en pleno avivamiento apostólico? No estamos hablando de cualquier avivamiento, sino que estamos hablando del avivamiento primitivo de personas que habían dormido con Jesús, que habían caminado con Jesús, personas que habían recibido la imposición directa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo que vio fue un ataque directo a la persona, a la iglesia, porque a veces pensamos que la iglesia son ladrillos y campanas. Satanás no ataca ladrillos. Satanás no ataca campanas, no ataca puertas. La iglesia en este último siglo ha intentado siempre cuidar la puerta delantera de la iglesia sin darse cuenta que Satanás se metía por la ventana y por la puerta trasera. Dice la palabra de Dios que Judas alerta a la iglesia y a cada uno de los órganos de la iglesia.
porque uno es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Dice la palabra de Dios en el verso 17 de Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Judas? Acuérdense lo que predicó Pedro. Revisen los escritos que predicó Mateo, que predicó Juan, que predicó Lucas. Él orienta a la iglesia al consejo y a la sabiduría de los ancianos de la iglesia. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria, recuerden, no a través de la memoria razonada del ser humano, sino la memoria buscada en la revelación de Dios. Nosotros tenemos un archivo espiritual, cada uno de nosotros, en los cuales el Espíritu Santo va sacando todas las memorias que nosotros tenemos pragmadas y grabadas en el Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo va grabando, como si fuera una marca en una piedra, un jeroglífico. El Espíritu Santo va grabando nuestro espíritu por dentro y por fuera, así como las tablas de la ley fueron escritas por dentro y por fuera, así nuestro espíritu es escrito por dentro y por fuera de las verdades de Dios. Y cuando nosotros necesitamos esa verdad, nos paramos en el Espíritu y le decimos: Espíritu Santo, quiero que me enseñes, y el Espíritu trae a memoria toda la palabra de Dios y toda la verdad escrita en nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En el postrer tiempo, dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos burladores no son islámicos, no son sintoístas, estos burladores no son espiritistas, no son brujos, no son hechiceros, sino que estos burladores son personas semiconvertidas que están dentro de las filas de la iglesia, no como un lobo con piel de cordero, porque hay dos clases de lobos. La palabra de Dios separa muy bien lo que es un lobo con piel de cordero y un lobo rapaz. Esta palabra no está dirigida al lobo con piel de cordero, que una persona viene a la iglesia y saca, seduciendo a una persona o a un grupo, divide la iglesia y se pone otra iglesia. No. Acá esta epístola, esta carta, esta revelación que recibe Judas, está dirigida directamente a un principado, porque solamente un principado se puede meter dentro de un avivamiento apostólico. Pero un principado solamente se puede meter cuando uno le abre la puerta. Si la iglesia no le abre la puerta, el espíritu inmundo no tiene legalidad para poder penetrar dentro de él. Entonces no nos engañemos. Si hubo cosas que han pasado en la iglesia hasta hace 7 meses, porque quiero hacer una referencia que acá hubo un hito histórico hace 7 meses, son cosas del pasado. Cometimos gruesísimos errores. Pero esos errores, le quiero decir a toda la iglesia y a todas las naciones de la tierra, y a toda potestad, principado, gobernador, y a Satanás mismo, que todos los errores que cometió la esposa del Cordero, por ignorancia y por brutalidad, todo fue lavado con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y no hay condena para aquellos que adoran y alaban a Dios. Por eso, cuando venga un espíritu de condena y quiera condenarte, y quiera torturarte, y quiera atormentarte, quiero decirte que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de Satanás. Y lo que hay que hacer es reprenderlo en el nombre de Jesús. Judas dice esto: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuál era el deseo? Torcer el camino de la iglesia, torcer la vida de la iglesia, torcer la adoración de la iglesia,
torcer la devoción de la iglesia, torcer la permanencia de la iglesia. Y dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que Judas vio un principado que estaba penetrando las filas de la iglesia. Y estamos hablando de un estado en el cual la iglesia tardó casi 20 siglos en volver a ese estado, como hoy. Estamos hablando del estado primitivo. Estamos hablando donde Pedro se paró afuera del aposento alto y ganó más de 10.000 personas. Y a los 20 días más de 20.000 personas. Si bien ahí están los números en Hechos y dice 3.500, 5.500, pero esos son hombres, sin contar mujeres y niños. De esa iglesia estamos hablando. Y dentro de esa iglesia estaba penetrando un principado. Yo no quiero perder tiempo en describir lo que es un murmurador, lo que es un quebrantador de principios. Yo no quiero perder tiempo en esta mañana en explicar cómo una unción se cae y se quiebra, o cómo una persona puede dividir una iglesia. Nosotros, como historia acá de la iglesia en Ushuaia, como toda iglesia del mundo, hemos pasado por situaciones, hemos pasado por gente que estaba haciendo detracciones dentro de nuestras congregaciones, divisiones, murmuraciones, hasta hemos tenido personas que no han visto bien nuestra prosperidad, pero sí gustaron de ella y comieron y se saciaron de ella. Gracias a Dios, hoy no están más con nosotros y espero que el Señor no las traiga nunca más a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que este Judas divisó algo, un principado. El ejército de Satanás no es una horda salvaje que ataca como si fuera un bárbaro o un vikingo. No es una manada que viene, que no se sabe quién manda, no se sabe. No. El ejército de Satanás no es así. Satanás sabe que tiene que haber una fusión entre ellos, si no, no obedecen. Dentro de los demonios la desobediencia no es un pecado a cometer. No se tolera la desobediencia dentro del mundo demoníaco. Sí la provoca, pero ellos obedecen. No nos olvidemos que son ángeles caídos. Y dentro de ese ejército está el batallón, están los subalternos, están los suboficiales, están los capitanes, los generales y los generales generalísimos. Eso es lo que es un principado. Un principado gobierna una nación. Para mí es muy fácil como profeta de Dios cuando entro a una nación identificar el principado que gobierna esa nación y cómo se derrama en sus gobernadores y cómo se derrama en sus potestades para tomar la sociedad completa. Porque vuelvo a repetir, si no hay pecado, el demonio no puede gobernar en una nación. Para eso Satanás diseñó la iniquidad y el pecado generacional. Por eso la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20 claramente, y me acordaré de los pecados de los padres a los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es ahí, en el pecado generacional, como un principado puede gobernar. Por ejemplo, en Argentina sabemos perfectamente que el principado es la idolatría. Y dentro de la idolatría tiene casi a su mismo rango el estado de pobreza y de manipulación y de hechicería y de brujería. En ningún momento Argentina es cristiana, para nada. Tiene muchísimas catedrales, cruces por todas las rutas, pero Argentina lo menos que es cristiana. Dice la palabra de Dios que este hombre, Judas, hermano de Jesús, siendo que al principio se crió con Jesús y no creía en él, mírese, 30 años estando con Jesús y Judas no creía en él. A posterior de la cruz creyó en él. Recién él se unió a la iglesia de Jesucristo, que el Señor había fundado sobre la tierra, después que él fue crucificado. Porque Juan capítulo 7, verso 5 dice
y aún sus hermanos no creían en él. Dice la palabra de Dios, por eso no te quejes cuando tu familia no cree en ti, no hay problema. Esto ya viene de atrás. Dice la palabra de Dios que este hombre, Judas, no pudo ver el cuerpo del principado, pero sí pudo ver los síntomas. Y él utilizó una palabra, seducción. Dijo, los sensuales. Cuando uno escucha la palabra sensual, automáticamente uno se va hacia el área física, que es lo que enseñó Hollywood, ¿no es cierto? Un movimiento gay que está desde 1950 sobre toda la tierra y va publicando y enseñando todo lo que es la deformación del amor. Dice la palabra de Dios que este Judas pudo identificar claramente al principado a través de síntomas. Y él utilizó 3 hombres para identificar los 3 síntomas de este principado que detiene en seco los avivamientos. Porque si esto no es así, yo le quiero decir, por ejemplo, a la rama pentecostal, ¿dónde está el avivamiento de la calle Azusa? O a los bautistas en Europa, los baptistas, los rebautizadores, ¿dónde está el avivamiento de Wesley? ¿Dónde está el avivamiento de Juan Hus? ¿Dónde están los avivamientos que hemos tenido en Argentina a través de grandes evangelistas? ¿Dónde está en Chile el avivamiento de ese maravilloso hombre que se paró en Valparaíso y generó un avivamiento tan poderoso? Se detuvieron. Lo que habla Judas es cómo se detiene un avivamiento personal. Y él utilizó 3 personas, como dije. Dice el verso 11 de la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Ay de ellos, fíjese, está en signos de admiración. Ay de ellos. Ay de ellos, ¿por qué lo pone así él? Porque la persona que se mete con un cristiano está demente. La persona que se mete con una iglesia cristiana está demente. Y esta es una advertencia para todo el mundo y para todas las naciones. Tengan mucho cuidado cuando ustedes hablen de nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Tengan mucho cuidado cuando ustedes se metan con un pastor. Tengan mucho cuidado cuando ustedes se metan con un corazón que verdaderamente le cree a Dios y está comprado con la sangre de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que cuando nos tocan a nosotros, los pequeños del Señor, es como que le meten el dedo en el ojo a nuestro Señor. Y si no, pregúntele cómo le fue a Hitler. Pregúntele cómo le fue a Nerón, que se metió con los cristianos. Judas expresó esto, ay de ellos. No porque Judas condenara a las personas que lastiman el cuerpo de Cristo, sino que lo que dice Judas es mirando el futuro de esa persona. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, para identificar este principado, este lobo rapaz, eso es lo que es un principado en esta área, un lobo rapaz, es un principado que corre a la par de la iglesia. Y en el momento del avivamiento, en el momento de la transición, en el momento que la persona toma la convicción y la determinación para seguir a Cristo y entregar la vida por Él, es ahí donde Él actúa. No antes, no después, sino en el momento justo. Y lo que ve Judas son los síntomas dentro de la iglesia, las cosas que estaban sucediendo internamente dentro de las congregaciones. Y él lo pone a través de 3 personas, Caín, Coré y Balaam. ¿Quién era Caín? Caín era hijo de Adán, la segunda generación sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, y conoció Adán a su mujer Eva. Y conoció Adán a su mujer Eva. No dice la palabra de Dios, y conoció Adán a Adán. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo,
por la palabra de Dios, decimos que no existe unión matrimonial entre un hombre y un hombre, y entre una mujer y una mujer. No es el tema en esta mañana que estoy tocando, pero si usted quiere revisar muy bien, mire Romanos capítulo 1 y se va a dar cuenta que no hay aprobación a la relación homosexual. Lo pinten como lo pinten y lo pongan como lo pongan, esas personas no entran al reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios en el último libro Apocalipsis, que aquellos que se acuestan varón con varón no entrarán al reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dijo Dios a través de su palabra. Dice la Biblia, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Nosotros tenemos dos hombres aquí. Y uno de ellos escogió Judas para identificar el ataque directo de un principado de seducción salido del trono de Satanás para detener sobre la tierra el avivamiento espiritual que tiene una persona dentro de una congregación. Y escogió a Caín. La Biblia registra claramente a qué se dedicaban estos dos hombres hace miles de años. Uno era pastor de ovejas. Esa era Abel. Eran dos mellizos. El otro era Caín. Y Caín se dedicó a labrar la tierra. Dice la palabra de Dios en el verso 3 de Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Ellos tenían un privilegio que hoy es muy escaso sobre la tierra. Presentarse delante de Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Iglesia, sé obediente a tus diezmos y tus ofrendas, porque una pequeña locura hace heder el perfume del perfumista, y una pequeña locura hace quedar al sabio y honorable como necio. Lo que digo es, como profeta del Señor, cierra todas las puertas, santifícate, ama la santidad y busca por sobre todas las cosas estar completamente puro y transparente en este tiempo, porque estamos al milímetro de la partida del Señor. Y no vaya a ser que una pequeña cosa como esta, que es llevada de decir no, no te voy a dar, por un estado de rebeldía, te cierre la puerta al reino de los cielos. Y si no, acuérdate lo que compartimos el viernes, que por tomar lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová y dejar vivo a un rey que Dios le había dicho a Saúl que lo matara, Saúl quedó afuera. ¿Qué es lo que estoy haciendo como padre espiritual de la Iglesia de Jesucristo en Ushuaia, Tierra del Fuego? Iglesia, santifícate, presta atención. No se trata de dinero, porque la prosperidad no es dinero, sino que prosperidad es obedecer la voluntad de Dios. Y tú lo tienes escrito en la palabra de Dios, que Abraham le entregó los diezmos al Melquisedec. Y Hebreos dice claramente, que cuando uno entrega los diezmos a hombres mortales sobre la tierra, lo está entregando al sumo sacerdote, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Y dice la Biblia en el verso 3 de Génesis 4, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. ¡Qué privilegio! Ir con la ofrenda directamente al trono. Estando el Señor parado, aparece Caín con la ofrenda. Y dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Nosotros vemos a dos hermanos de la misma familia salidos desde el mismo vientre, pero con dos posiciones completamente diferentes frente al Señor. Uno estaba basado en su propio esfuerzo, en su propio sudor, y no se había dado cuenta que Dios había creado la tierra y le había dado tierra negra para que su semilla pueda caer y pueda fructificar. Y Caín nunca se dio cuenta que Dios le mandaba lluvia cada vez que él sembraba para que la planta pudiera crecer. Jamás le agradeció nada. Quiere decir que Caín lo que hacía era pararse en su propio esfuerzo y decir, esto lo hice porque yo lo trabajé. O sea, Caín en ningún momento reconocía que había algo superior sobre él. Cuando una persona deja de sembrar, es una persona enferma y se aleja del equipo de Dios y del reino del Señor. Dice la palabra de Dios que Caín trajo de lo suyo, de su cosecha, una ofrenda al Señor. Pero Abel, dice la Biblia en el verso 4, también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Quiere decir que él agarró, tenía el rebaño de ovejas, Abel, y dijo, me voy a presentar delante de mi Señor. Y él escogió el macho, lo más importante que tiene un rebaño, porque desde ahí venía la sementera. Pero para Abel el corazón lo tenía cargado de paz, de amor y de agradecimiento al Señor, porque sabía perfectamente Abel que todo lo que tenía venía de la mano del Señor. Acá vemos dos posiciones completamente diferentes. La posición de Caín dijo, me voy a presentar delante del Señor. Voy a agarrar una tonelada de trigo, voy a agarrar media camionada de tomate, voy a agarrar un montón de verduras y me voy a presentar delante del Señor. Y de repente Caín, con todo el volumen de ofrenda que pone delante del Señor, ve a su hermano Abel a su costado trayendo una oveja. Qué despectivo que fue Caín con respecto a la ofrenda de Abel. Y qué despectivo fue Caín al corazón de Abel. Y dice la palabra de Dios que Dios se agradó en Abel, pero no se agradó en Caín. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, no puede ser pasado por arriba. Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Y por más que uno quiera ocultar algo dentro de uno, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Por eso, iglesia, en este tiempo te invito a que dejes las cosas viejas. Te invito a que dejes tus heridas, te invito a que dejes tus enojos, te invito a que dejes tus lógicas. Te invito. Dice la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Dice que Dios bendijo a Abel y lo llenó de gloria y de gracia, y el rostro de Abel comenzó a resplandecer. Pero el rostro de Caín, cuando miró a Abel y miró que la bendición de Dios salía solamente para su hermano, se ensañó. Su corazón se cerró. Por eso dice Eclesiastés que el hermano ofendido es como ciudad amurallada. Quiere decir que una persona enojada es una persona cerrada, que no entiende razones. Se cierra todo y bloquea. Y por más que uno le hable, no entiende. ¿Por qué no entiende? Siendo que uno le habla en el mismo idioma, porque su corazón está cerrado. Y esa persona tiene que ir hacia el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la fuerza sobrenatural que tiene el reino de los cielos para sacar el obstáculo que te divide entre tu corazón y el trono de Dios. Dice la palabra del Señor, pero no miró con agrado Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él.
¿Qué le dijo el Señor con esto? Caín, ¿por qué intentas matar a tu hermano? En el mismo acto de ofrenda, con el mismo corazón y con la misma postura, Caín, queriendo hacer lo bueno, tenía una posición de maldad y de perversión. El corazón de Caín se volvió una cárcel oscura y el odio dio lugar a los celos. El alma de Caín estaba completamente liberada, trabajando y maquinando cómo matar a su hermano Abel, porque no podía tolerar que Abel recibiera bendición, no podía tolerar. Si él, con el corazón de Caín, si Caín recibía bendición y Abel no, a Caín le importaba nada. Y así estuvimos la iglesia en este último siglo, en estos últimos años. Iglesias multitudinarias, gigantescas, gozándose y alegrándose, y los pastores en cordilleras y en Patagonias y en lugares apartados con 20, 30 personas durante 40, 50 años no eran mirados por las grandes iglesias. Es más, cuando íbamos a los congresos siempre nos tocaba el fondo, ni siquiera nos conocían y teníamos que pagar todo. Y ahora las grandes iglesias dicen, no, juntémonos todos porque tienen que abrir los cultos. ¿Y por qué no nos miraste antes cuando estábamos en el altar con una sola ovejita delante de Dios para ofrendarle a Él? ¿Ves? Y los celos de Caín, ¿en qué se convirtieron? En muerte. Dice la palabra de Dios en el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La vida de Abel ya estaba determinada porque Caín en ese altar frente a Dios, al lado de su hermano, se había determinado matarlo. No lo toleraba. Cuando te están celando, no te están cuidando, sino que te están matando. Pero lo que más me llamó la atención de por qué el hermano de Jesús escogió a Judas y cuál era el síntoma de Caín dentro de la iglesia apostólica que observó Judas, está en el verso 9 de Génesis 4. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé, no sé. ¿Qué hicieron las instituciones dentro de nuestras filas de la iglesia? ¿Cómo partieron muchos de nuestros pastores que defendieron el Evangelio durante 40, 50 años detrás de los púlpitos? Y le hablo que yo estoy dentro de la iglesia cristiana desde los años 60. Yo le puedo decir claramente que tenía 6 años cuando yo fui a un nosocomio, un asilo de ancianos, a ver el pastor de mi papá. ¿Y saben por qué estaba ese pastor ahí? Porque cuando él ya no tuvo más fuerza de subir al púlpito y no tenía jubilación porque todo lo ofrendó para el servicio del Señor y la iglesia jamás reparó en pagarle una jubilación a ese hombre y jamás le pagó una obra social a ese hombre. Ese hombre tuvo que ir a un geriátrico municipal donde estaban toda la gente indigente, loca, trastornada, pateada socialmente. Ahí estaba el pastor de mi padre. ¿Por qué? Porque una iglesia fue completamente indiferente al futuro de ese hombre. De hecho, que nosotros acá en Patagonia tenemos hoy, en este día, en el día de hoy, pastores que no tienen para comer, que hoy no tienen la fuerza para subirse al púlpito y ni siquiera pueden comprar un medicamento. Eso es indiferencia. La indiferencia cuando un hijo estafa a un padre y le quita todo lo que tiene. La indiferencia cuando una persona tiene y ve la necesidad y no acude a ella. Dice la palabra de Dios que va a haber un juicio. Y eso lo habló Jesús
de su propia boca. Mateo capítulo 25, verso 31 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Yo desde hace muchos años conocí a un hombre, un evangelista llamado Ader Kigioni. Fue un hombre que predicó el evangelio por más de 50 años y cuando ya no tuvo más fuerza para predicar, se estaba muriendo de hambre y un ministerio lo sostuvo hasta el último momento. Pero jamás tuvo una jubilación y jamás tuvo una obra social. Muchos de nosotros terminamos de esa manera y mi pregunta es ¿por qué? Y hoy tengo la respuesta ¿por qué? Porque el espíritu de Caín espera el final. Nunca actúa en el principio, sino en el final. Dice la palabra de Dios: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por eso Jacobo, el apóstol, boicoteaba tan fielmente a sus principios de Jerusalén al apóstol Pablo y no le mandaba ofrenda. Y Pablo decía en sus cartas: yo sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho. A mí nadie me mantiene, yo hago carpas y con eso pago mis viajes. La iglesia de Jerusalén lo mandaba, pero no le daba dinero. Y de hecho que cuando la iglesia de Jerusalén tuvo problemas económicos, Pablo, desde las iglesias de Filipenses, de Gálatas, de Corinto, juntó ofrenda y le mandó a los hermanos de Jerusalén. Fíjese cómo son las cosas. Y dice la palabra: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El espíritu de Caín es el que dice: no, nosotros estamos bien. Todos estamos bien. No, ellos están bien. Por eso la iglesia es anunciada y notificada y testificada cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y escribe al pastor, al responsable, a la cobertura espiritual de la iglesia de la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fíjese, el Señor desde el trono le dice a la iglesia de la Odisea: ve y di esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente. Ese es el espíritu de Caín. Primero yo y no me juego por nadie. Si yo estoy bien, todo el mundo está bien, aunque reviente delante de mis ojos. Yo vuelo en un avión personal y tengo una casa de 10 millones de dólares. Ah, pero la iglesia en África, hay que se arregle la iglesia en África. No es mi problema. Ese es el espíritu de indiferencia. Dice la Biblia: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Los tibios un día estuvieron calientes. No se puede ser tibio si un día no estuviste lleno. No puedes estar a medias si un día no te llenó Dios. Dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué decía la de iglesia de la Odisea? Yo soy una iglesia próspera, yo soy una iglesia rica, yo no tengo necesidad de nada, yo estoy prosperado, todo está bien. Carisma, una revista norteamericana, escribió lo que un día sacó a público conocimiento Benny Hinn. Benny Hinn, en su momento, un hombre que verdaderamente tocó la iglesia de Jesucristo. En un principio estuve muy de acuerdo con él, en su final no estoy de acuerdo con él. Dice que él predicaba de la prosperidad económica y que todos los pobres estaban en pecado. ¿Y saben lo que hizo Dios? Lo llevó a hacer una campaña en Indonesia. Y le puedo asegurar que usted va a ir una sola vez a Indonesia y después nunca más va a volver a ir. De eso se lo afirmo, y aquí mismo pongo el sello y la firma. Es lo mismo que Tailandia. Tailandia es muy linda si vas al mar, pero metete dentro de la ciudad de Tailandia y te vas a dar cuenta cómo viven. Benny Hinn fue a Indonesia.
se manejó con 4 jumbos, alquiló 4 jumbos para llevar a todo su equipo, toda su gente, 300 personas, una campaña multitudinaria. Y Dios le hizo mirar Indonesia y le hizo mirar a la iglesia que el Señor tiene en Indonesia, donde por generaciones no tienen zapatos, se crían en las calles y tienen muchísima escasez y no tienen oportunidad de poder salir adelante, porque hay lugares que no se puede salir adelante, no se puede salir adelante. Y por generaciones está así. Y el Señor le mostró y le dijo, ¿cuál es tu principio de prosperidad? Yo quiero que le hables ahora a este pueblo que yo tengo acá. Y le estaba hablando solamente reuniones pastorales a la mañana, había más de 70.000 pastores. Y había más de 500.000 de personas por las noches en los cultos de Benny Hinn. Y Benny Hinn ahí se dio cuenta que su doctrina no era la correcta, porque esa doctrina estaba muy bien puesta para Estados Unidos, pero no para Indonesia. Cuando yo lo que considero, lo que pienso y entiendo que es mi doctrina, no la puedo aplicar en todas partes del mundo, esa no es doctrina de Dios. La Odisea dijo, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. También de Dios no tengo necesidad, porque yo ya estoy rico. Eso es lo que pasa con un piojo resucitado. Un piojo resucitado cuando tiene hambre, ayuna, camina 30 kilómetros para ir al culto, llega 15 minutos antes, no importa si hay nieve, no importa si hay lluvia, no importa si chapalea barro, pero de repente Dios comienza a premiar a esa fidelidad. Esa persona comienza a tener trabajo, su negocio comienza a salir y ya es como que está bien, ya no hace falta, ya no hace falta. Y la cena del Señor, por este canal, y lo hacemos desde la cama, mamá, porque estamos más cómodos. Traete el vino y el pan y lo compartimos acá en calzoncillos. No, hermano, las cosas no son así. La iglesia en estos 7 meses ha tomado costumbres que no corresponden y tú no le puedes faltar el respeto a Dios. Tú tienes que seguir adorando, tienes que seguir escuchando la palabra, tienes que seguir sembrando. Porque vuelvo a repetirte, iglesia, estás al milímetro de partir con tu Señor. No vaya a ser que suene la trompeta y por una pequeña y mala decisión te quedes. Y vuelvo a repetirte lo que venimos diciendo todos los pastores del mundo. El que escucha la palabra en este tiempo es arrebatado y el que no es dejado. Dice la palabra de Dios, y pondrás las ovejas a tu derecha y los cabritos a tu izquierda, dijo el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quién se refiere acá el Señor? A la gente semiconvertida. Aquellos que usan la razón dentro de las filas de la iglesia y no se convirtieron jamás. Y dicen, no, pero es más importante una puerta que un corazón. No. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sembrando? No se puede. Dice la Biblia, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
¿Cómo actúa el espíritu de Caín dentro de un creyente? Lo acostumbra a hacer lo justo y lo necesario, extralimitarse jamás. Quiere decir que el modelo de Esteban para el corazón que está lleno del espíritu de Caín fue una muerte innecesaria. Tan innecesaria como cuando María ungió los pies de Jesús. ¿Qué dijo Judas el Iscariote, el traidor? ¿Por qué no se vendió esto a los pobres? ¿Acaso Judas cuidaba a los pobres? No, lo que quería era robar de la bolsa. Eso es lo que hace el espíritu de Caín. Te roba tiempo, te roba esfuerzo, te roba futuro. Dice la palabra de Dios: fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué produce el espíritu de Caín en la persona recién convertida? La iglesia va hacia esa persona con el mensaje de salvación. Lo entrega y lo lleva a los pies de Jesucristo. Y esa persona a partir de ese momento pasa a pertenecer al reino de Dios. Pero esa persona tiene que tener una conversión, porque muchos reciben el nombre del Señor y se apartan. ¿Por qué se apartan? Porque esperan que el cuerpo de Cristo, la iglesia, fundamente y le dé calor y apañe todos los caprichos de esa persona. Por eso la persona pretende que la iglesia lo vaya a visitar, que pretende que esa persona, que la iglesia lo vaya a hacer de vestir, de cenar. Pretende la persona que la iglesia atienda todos sus enojos y todas sus ataduras. Y no es así. Te quiero decir algo. Tú que eres hermano nuevo en Cristo Jesús, guarda tu primer amor. La iglesia está siempre en el mismo lugar. Nosotros estamos acá y no te vamos a abandonar ni te vamos a dejar. Pero eres tú el que tiene que venir al cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Cristo a ti. Dice la palabra de Dios que Judas, el hermano de Jesús, escogió a Balaam. ¿Qué era Balaam? Balaam era un profeta. Él no era hebreo, no sabía nada del pueblo hebreo. El pueblo del Señor venía de camino de Egipto, de 40 años, y todos los pueblos que se le oponían a ese ejército del Señor, Dios le daba la victoria. En las tierras de Balaam vivía un rey llamado Balac. Y Balac se enteró que el pueblo de Israel venía a ocupar la tierra prometida. ¿Y qué hace Balac? Envía a llamar al profeta, a Balaam. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios. Equivocado, pero era profeta de Dios. Y todo lo que Balaam oraba y le pedía a Dios, Dios se lo daba. Y Balac lo sabía. ¿Y qué hace Balac? Regla número 1 de la guerra espiritual. Lo manda a llamar a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y sobre esa maldición el rey salir con su ejército, pelear y vencerlo. Eso es lo que hace Satanás. Satanás lo que hace es utilizar personas semiconvertidas para maldecir parte del rebaño de la iglesia. Y una vez que un pseudo cristiano larga una oración imprudente o una palabra imprudente o una maldición, Satanás envía a su ejército para combatir a ese hermano maldecido por el propio pueblo semiconvertido de Dios. Présteme mucha atención a lo que estoy hablando, iglesia. Dice la Biblia: y partieron los hijos de Israel y acamparon entre los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam,
hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Y fíjese lo que le dice Balac, el rey, a Balaam: ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Un día, ayunando y orando y pidiéndole revelación al Señor, le dije: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con mis hermanos que tienen negocios y no pueden salir adelante? ¿Qué pasa con mis hermanos que necesitan un trabajo y habiendo tanta fuente de prosperidad acá en Ushuaia, Tierra del Fuego, no pueden salir adelante, no pueden pagar sus rentas, sus biles, no pueden pagar sus alimentos, no pueden pagar sus tarjetas, sus créditos de auto? Y el Señor por revelación me dice: lo que pasa que la iglesia es niña en Ushuaia y han hecho oraciones imprudentes para que no te bendiga. Ese es el celo producido. ¿Para qué? Para que en esa maldición, que es mal hablar, maldición, cuando un hijo, mamá, te insulta, cuando un esposo insulta a su esposa, cuando una esposa insulta a su esposo, cuando un padre o una madre insulta a su hijo, lo está deteniendo. ¿Por qué? Porque en esa maldición Satanás la escucha y envía un emisario de él para complicarle la vida. Un demonio. Así que deja a Satanás trabajar tranquilo. No le hagas el trabajo a Satanás, iglesia. Dice la palabra de Dios que el rey Balac le dijo: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Utiliza todo el oficio profético y los dones que tú tienes para maldecir este pueblo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues, dice, pues yo sé que lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. O sea, Satanás excitaba el corazón del profeta para que usara todo su oficio en contra de la voluntad de Dios. Es la única manera que tiene Satanás de poder detener a un hijo o una hija de Dios. Y dice la Biblia: y fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están aquí contigo? Como si Dios necesitara información. Cuando Dios hace una pregunta, no busca información, busca recapacitación. Lo que le estaba diciendo Dios a Balaam era esto: yo te di revelación. ¿Por qué no la usaste con estos hombres para entender esta situación? ¿No te das cuenta que te quieren manipular? ¿No te das cuenta que quieren controlar tu oficio profético? Eso era lo que le estaba diciendo Dios con esa pregunta. ¿Quiénes son estos hombres que están aquí contigo? Y dice la palabra que Balaam contestó, verso 10 de Números capítulo 22. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré yo pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam. No. El no. El no de Dios es no. Y el sí es sí. Cuando Dios ve que un corazón va a buscar su revelación, Él determina. Y el no de Él es no. Y el sí es sí. Si no quieres escuchar una verdad, no ores para recibirla. Dice la Biblia: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Cada profeta de Dios tiene una palabra clave.
creo que ya venimos a la tierra con eso. Y cuando Dios utiliza esas palabras claves hacia ese oficio de revelación, le está diciendo cómo actuar, qué dones usar y qué dones no usar. Dios le dijo, porque bendito es. Balaam sabía que el único Dios era Jehová, su Señor, y que los demás eran todos demonios. Cuando Dios le dice a Balaam, el profeta, ese pueblo es bendito, él sabía que Dios lo había bendecido, que ningún demonio ni principado actuaba en ellos, sino que Dios venía a la cabeza cubriéndolos. Y dice la palabra de Dios, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué hace Balaam? Agarra a esa gente del rey Balac y le dice, miren, Dios no me deja ir. Así que está muy bueno todo lo que ustedes trajeron, me parece muy bien. Si quieren llévenselo, devuélvanselo al rey, pero yo no voy a ir con ustedes. Estos hombres se vuelven. Pero Balac, el rey, insiste y toma una postura más firme. Dice el verso 15, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. ¿Qué hace el rey Balac? Ya no envía ancianos de su reino. Envía al vicepresidente de su nación con una corte de senadores y diputados. Eso es lo que envía. Dice la palabra de Dios, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. ¿Por qué Balac toma gente con mayor peso social y político? Para que Balaam entienda perfectamente que lo que le estaba ofreciendo Balac era en serio. Él escucha dos cosas del rey Balac: que iba a recibir muchísimo dinero y que iba a recibir poder en el reino de Balac. Por eso la iglesia en estos últimos 50 años se prostituyó como se prostituyó dentro de la sociedad en las naciones donde gobierna. Porque Balac envió a senadores y a diputados a decir a los pastores, vengan y hagamos política. Y en vez de hacer un partido único político, nuestra gente se metió dentro de las filas de los partidos inferiores de una nación. Y ahí fue donde se corrompió. Por eso en Argentina, me entristece decirlo, tenemos pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, que están actuando dentro de la política, dentro de municipalidades, dentro de consejos deliberantes, forman partidos políticos dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se están vendiendo como unas prostitutas por puestos y cargos políticos. ¡Qué vergüenza! Vuelvo a repetirte, iglesia, estás seducida por la ofrenda de Balac, estás seducido por el poder que Balac te está ofreciendo. En este momento nosotros tenemos políticos en otras naciones que son cristianos y mi pregunta es, ¿hicieron lo que prometieron hacer? No. Primero, que no los dejaron, y segundo, que los sobornaron y accedieron. Iglesia, estamos en el tiempo final. Iglesia amada, esposa del Cordero, haz lo correcto, que es lo que marca la diferencia. Vuélvete atrás de tu zona de pecado. Camina en camino de santidad. Súbete al río de Dios en el nombre de Jesús. Predica la palabra de Dios a mano izquierda y a mano derecha. Dice la Biblia que Balac le dijo, porque sin duda te honraré mucho
y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Hasta ahí vamos bien. Pero fíjese lo que hizo la ofrenda de Balac. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, Dios le dijo no. Y lo que él quería era que Dios le dijera sí, andá y haz lo que quieras. No, hermanos, no. Dios, antes de la fundación del mundo, estableció el no y estableció el sí. Y de ahí no se va a mover. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Los avaros, los estafadores, los perversos no entran al reino de los cielos. Los celosos, los iracundos, los perversos no entran al reino de los cielos. Los adúlteros, los fornicarios no entran al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, fíjense la misericordia del Señor con su profeta, porque a veces los profetas solemos ser bien cabezones. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En el momento que Balaam escuchó eso, hasta ahí escuchó él. Y no escuchó la segunda parte de la orden de Dios. Irás con ellos, levántate, pero harás lo que yo te diga. Balaam se levantó a la mañana y le dijo al vicepresidente de la nación de Balac y a los senadores y diputados: Dios me deja ir, vamos a maldecirlos. Mía es la ofrenda, mío es el poder. Qué vergüenza que tengo como iglesia, que algunos templos se levantaron con plata tan sucia de Balac. Qué vergüenza que algunas campañas en la República Argentina se han levantado con dineros de Balac. Es tiempo de que te arrepientas, pastor. Dice la palabra de Dios: y así Balaam se levantó por la mañana y enabardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Imagínense lo contentos que estaban los príncipes, la emoción que ellos tenían. Tenían la solución, no iban a morir. El ejército ese extraño que venía de Egipto, ellos lo iban a poder vencer. ¿Por qué? Porque llevaban el heraldo, porque llevaban al profeta y él iba a profetizar y ellos iban a poder vencer. ¿Y qué dice la palabra en el verso 22 de Números 22? Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Parece como que Dios tuviera una doble vara. No. Dios le dijo que fuera. Pero ¿qué le dijo? En un idioma que entendía perfectamente bien Balaam. Pero la seducción no le dejó ver la revelación. La seducción no le dejó ver la revelación. Eso pasa con una persona caprichosa que tiene hambre desde niño. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna, dice el verso 23, y el asna vio al ángel de Jehová. Imagínate que la burra tenía más visión que el profeta Balaam. ¿Qué había pasado? Que el principado de seducción había anulado la revelación profética de este oficio. Y no hablamos de cualquier oficio, hablamos de un oficio real. De un anciano caminando toda su vida con el Señor. La seducción lo manejó con poder de dinero y con poder de decisión. Y fíjese, yo he visto y he visitado muchos ministerios acá en mi república, no de otro lado, no, de acá, de la República Argentina.
¿Qué pastor de una iglesia grande de alguna capital de nuestras provincias no quiere que su gobernador se congregue con él? ¿Saben por qué ellos no pueden entrar en nuestras filas? Porque nosotros no se lo permitimos. Porque cuando termina la reunión, si el gobernador vendría a mi congregación, yo creo que le saltan todos los hermanos y le dicen, dame un plan social, dame un terreno, dame un camión, dame esto, dame lo otro, dame aquello. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros no estábamos preparados, pero hoy sí estamos preparados. ¿Por qué? Porque estamos en el final. Y ya hay cosas que para nosotros hace 7 meses tenían valor y hoy ya no. Ya no. Dice la palabra de Dios que la burra vio el ángel. ¿Cómo un profeta de Dios no va a ver un ángel? Es la cosa más simple que hay. ¿Cómo no va a haber un ángel? Por supuesto. No lo vio, ¿por qué? Porque estaba seducido. Eso es lo que hace seducción. La seducción mata la revelación. Y dice la palabra de Dios que el ángel desenvainó la espada y le iba a cortar la cabeza a Balaam. Y la burra le salvó la vida. Se fue por el medio del campo. Balaam la golpea a la burra para que vuelva al camino. Porque Balaam ya tenía en el corazón ir y maldecir lo más rápido que se pueda a ese pueblo extraño y venga la ofrenda. ¿Ve cómo pensaba él? Y dice la Biblia que el ángel se puso más lejos, en medio de 2 viñas. La burra vio al ángel, se corrió y apretó el pie del profeta contra una viña y de vuelta la burra la cobró. Balaam le vuelve a pegar. Y el ángel se puso en un despeñadero, donde no se podía pasar ni a derecha ni a izquierda. Y ahí estaba el ángel con la espada desenvainada. Y la burra venía mirando al ángel. Y la burra consideró que para salvarle la vida a su amo, echarse debajo. La burra se empacó, se echó al piso. Balaam agarró un palo, porque ya le dolía la mano de haberle pegado las 2 veces anteriores, y comenzó a pegarle con un palo. Y dice la Biblia, en el verso 28, entonces Jehová abrió la boca al asna. Miren, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Imagínate que tú entras del supermercado a tu casa hoy, o que vienes de tu tarea hoy, y tu perro te dice, Dios te bendiga, hermano. El gato debajo de la mesa te dice, hermana, ¿no vamos a orar por esta comida? ¿No te asustarías si un animal te habla? Miren, el corazón de Balaam estaba tan enajenado que no se dio cuenta que un animal le estaba hablando. Fíjese cómo él se bajó de su ambiente, fíjese cómo él se bajó de su oficio, fíjese cómo él se bajó de su rango. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Imagínense la gente de renombre del reino de Balac, que el gran crédito, el paladín, el príncipe que los iba a liberar de la muerte, estaba hablando en la mitad del camino con una burra. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así? Y él respondió, no, la burra en la discusión se la ganó. Balaam es el típico retrato de aquellos que viven una misticística ética, donde la gracia de Dios desaparece y aparece una pseudogracia que justifica todo el pecado y lo ejecuta. Por eso, no solamente Judas escogió a Caín para señalar indiferencia, sino que Judas, a través de la revelación divina, escogió a Balaam para aquellos que están sobornados y seducidos por algo que se llama sobre la tierra éxito. La iglesia jamás debe pararse en el éxito, ni el exitismo,
ni los exitistas, sino que debe pararse en la excelencia. Es ahí el ángulo en el cual la iglesia debe estar erguida. Y por último, Judas escogió a Coré. ¿Por qué? Coré, ¿qué representaba los levitas? ¿Quién era Coré en Egipto? Un hombre que tenía el látigo en la mano. Él era levita, por supuesto, era israelita, por supuesto, pero era sobornado por los egipcios. Cuando los judíos no alcanzaban a la cuota de ladrillo, Coré les castigaba en las espaldas. Y de repente viene Moisés, un anciano, con su hermano. Y a los 2 meses Coré le habían sacado el látigo de la mano y era uno más en la caravana. ¿Por qué Judas escoge a Coré? Porque Coré fue un hombre que a través del principado de seducción rompió las 3 autoridades puestas por Dios, no impuestas porque Dios nos impone, sino puestas. Dios aconseja, este es el camino, por acá te va a ir bien. Tú eliges otro camino, tienes libre albedrío, pero te haces cargo de tu decisión. Puedes hacerlo mal, puedes hacerlo malo. Tu decisión es tuya. Dios ya envió a su Hijo. Hace 2000 años se subió a la cruz del Calvario. Es tu decisión tomarlo o dejarlo. Él golpea. No le abres la puerta, sigue a la otra casa. Dice la palabra de Dios: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán, de Abinrán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. ¿Qué hace Coré? Se rompe la autoridad en él delegada de Dios hacia Moisés. Primera autoridad rota. Coré abortó la autoridad de Moisés. Si Moisés hubiera nacido en el Nuevo Testamento, él sería el apóstol Moisés. Y como estamos hablando del Antiguo, él era el profeta. Pero ¿a quién escogió Dios para sacar al pueblo de Israel? ¿A Coré? No, a Moisés. ¿Y por qué Moisés era Moisés? Porque simplemente a los 3 meses de edad lo subieron en una arquilla de juncos y tuvo que pagar el precio por ser el profeta que iba a sacar toda una nación a la libertad. Se crió en una casa siendo un criado, jamás conoció a su padre, jamás conoció a su madre, jamás recibió una caricia, jamás recibió una falda. Si el hijo del faraón se portaba mal, le pegaban a él, porque un hijo del faraón jamás se pegaba, entonces se buscaba un sustituto. Quiere decir que todos los palos del mal comportamiento que tenía el hijo de Ramsés se lo cobraba Moisés. Moisés vivió 40 años en el desierto, hasta hablar se había olvidado. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Porque era un corazón trabajado. Eso es lo que utiliza Dios. Un corazón trabajado, moldeado a su voluntad. Y dice la palabra de Dios que Coré no podía resistir la autoridad de Moisés y estaba seducido para ocupar su lugar. Por eso vemos en nuestras congregaciones que gente de segunda línea, porque el espíritu de Coré, ¿dónde abarca? En la segunda línea. ¿Qué hace la segunda línea seducida? Aborta la autoridad de su padre espiritual del lugar. De hecho, que muchos abortan la palabra padre espiritual. Y yo hago una pregunta a la iglesia de Ushuaia. ¿Dónde se fundó la iglesia de Ushuaia, La Roca, Tierra del Fuego? En el comedor de mi casa. Y en ese tiempo yo te pregunté a ti. No, tú te incorporaste después. Y ahora podemos opinar, no porque la iglesia tiene que hacer esto, no porque la iglesia tiene que hacer lo otro. Pero ¿por qué no viniste allá hace 40 años cuando nosotros abrimos la iglesia? ¿Por qué Coré no opinó cuando a Moisés lo pusieron arriba de la arquilla de juncos? Es como dice el dicho, ¿cómo haramos? Dijo el mosquito que estaba parado en el palo del buey, en el yugo del buey. ¿Ve? Cuando están las cosas armadas es tan fácil opinar. Pastores, libérense de los opinólogos profesionales.
Nosotros teníamos desde siempre los cultos los miércoles principales. Y venían los hermanos con la mejor intención. Hermano, ¿por qué no tenemos los cultos los domingos? Ah, los domingos sí, a la noche, no, a la mañana. Así después tenemos todo el día libre. Bueno, la persona que más hacía hincapié que nosotros tengamos el culto el domingo, ni siquiera hoy se congrega con nosotros. ¿Ves? Ese es el espíritu de Coré. Dice la palabra de Dios: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos varones de renombre. El Coré no tomó al portero de la iglesia, no, tomó los pastores asociados. Personas que tenían peso dentro de la congregación. Y dice la palabra de Dios: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Le hacía falta a Moisés levantarse sobre la congregación? No, él estaba por encima, porque Dios lo había puesto así. ¿Quién es el responsable de nuestra obra? Yo. ¿Por qué? Porque Dios nos puso a mi esposa y a mí. O sea, ¿cuál es la parte que no se entiende? Ahora, si usted quiere, yo le dejo mi vida. 17 accidentes automovilísticos, 3 aéreos, 19 operaciones sobre mi cuerpo. Estuve muerto 2 horas 20 en el año 85. Tuve que aprender a comer, a leer. Mi hermano acá en Ushuaia me bañaba, me cambiaba y me daba de comer en la boca. Si usted quiere, venga, ningún problema. ¿Se da cuenta? Detrás de cada oficio hay un precio. Coré no quiere pagar precio. Lo seduce el lugar, no el desierto. Coré aborta la prueba y quiere el fruto sin haber sembrado. Dice la palabra de Dios que la primera autoridad que rompió Coré fue la autoridad delegada de Dios en un hombre. La segunda autoridad que rompió Coré fue la autoridad delegada en su ministerio. Coré era levita, enseñaba la palabra, músico. Sin embargo, él opinaba de gobierno. Cuando Dios no se lo permitía, él era levita, no era gobierno. Y dice la palabra: os es poco que el Dios de Israel os haya puesto a la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para que ministréis. ¿Os es poco que Dios los haya escogido para que ustedes toquen y enseñen al pueblo? ¿Que ahora querés ser el profeta Moisés? ¿Y qué te hizo acerca de ti a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué era Coré? Un insatisfecho crónico. Si Dios hubiera escogido a Coré como el profeta para sacar a todo el pueblo de Israel, Coré los hubiera matado y agarrado a latigazos durante 40 años, porque así Coré resolvía las cosas. La tercera autoridad que rompió Coré fue la autoridad del lugar. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abinrán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos has hecho venir en tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. O sea, Dios los había puesto debajo de la nube y debajo de la llama de fuego. Dios los hacía levantar todas las mañanas con maná debajo de sus camas. Y Dios era el que le daba agua todos los días. 2,5 millones de litros de agua solamente para las personas, sin contar el ganado. Y era desierto, si contamos 1 litro de agua por día. Dios le daba el agua. Moisés tocaba con su vara una peña y salía más de 6 millones de litros. Y ellos le decían a Dios: no, devolvenos a Egipto. Allá estábamos bárbaros. ¿Qué era Coré? ¿Le importaba el futuro a Coré del pueblo de Israel? No. Lo que le importaba a Coré era su éxito y destacar en su sociedad a como dé lugar, por la izquierda o por la derecha, le daba exactamente lo mismo. ¿Qué es el espíritu de Coré? El espíritu de Coré es un quebrantador de autoridad.
es un murmurador profesional de las autoridades establecidas por Dios. Por eso Judas escogió a Caín, a Balaam y a Coré. Y dice el verso 19 de la Epístola Universal de San Judas Apóstol: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos, dice el verso 20 de Judas, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu con revelación. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Dice el verso 22, pero fíjese lo que dice el 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por eso David, cuando Saúl le puso su ropa, la vestidura de una unción caída, dijo David: yo no puedo caminar con esto. Por eso, iglesia, despójate de este principado de seducción. Saca al lobo rapaz del medio de tus filas. Y llegó el día de los panes sin levadura, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, verso 7. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, verso 15 de Lucas 22, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice la palabra de Dios que él tomó el pan. ¿Qué significa el pan? Vida, alimento. Quiere decir que la vida fuera del cuerpo de Jesús no existe. Ni el alimento espiritual fuera de él tampoco. Y él dijo esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hoy quiero decirte, iglesia, en este mes 11º, en el 4.º día, año del Señor, viene palabra a ti diciendo, ahora gobernarás sobre toda la tierra, se levantarán sumos sacerdotes dentro de mi casa. Los grandes dineros del mundo caerán, las bolsas de dinero donde la gente ha puesto su espíritu y su alma caerán. Los dineros de la tierra serán como estopa, y la gente de la tierra la hollará. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, esposa, así te dice el Señor, esfuérzate y no dejes de esforzarte. Cobra ánimo, pueblo mío, derramado en toda la tierra. Trabajad en este último tiempo, en esta última marca, porque yo voy hacia vosotros. Hago pacto contigo, sobre ti me derramo, porque así dice el Señor,
el Señor de los ejércitos. De aquí a poco haré temblar los cielos, estremeceré las montañas y las aguas barrerán. Se correrán los peces y las aves del cielo se espantarán. Haré temblar a todas las naciones, porque he aquí que mi Hijo aparece en el amanecer. Mía es la plata, mío es el oro. La gloria postrera de mi casa es mayor que la primera. A través de esta marca y de este tiempo, rompemos toda maldición, rompemos toda seducción, rompemos toda indiferencia, rompemos todo control y toda manipulación, y rompemos todo pecado de rebeldía sobre las filas de nuestro pueblo. Padre del cielo, pon tu mano maravillosa. Señor, dale el esfuerzo al caído. Recobra ánimo, músculo de la esposa del Cordero. Levanta tus ojos y mira, porque aquí el Redentor viene. Alabado sea tu nombre. Señor, apresura tus pasos, porque hoy una vez más, Señor, celebramos tu cena. Y una vez más decimos, Señor, ven a buscarnos, cumple tu palabra, Señor. Los tiempos están cumplidos. La naturaleza está profetizando, los cielos están diciendo, las montañas están hablando, los hielos se están descongelando, los peces están huyendo. Es el tiempo en que venga, Señor. Por eso, Señor, oro sobre todo corazón caído, oro sobre todo espíritu angustiado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para llevar buenas nuevas al abatido, para vendar al quebrantado, apertura al encarcelado, manto de alegría en lugar de luto, óleo de gozo en lugar de tristeza. Señor, me vuelvo contra todo el polvo de la guerra espiritual, me vuelvo contra todas las llagas de esta guerra. Señor, me vuelvo y comienzo, Señor, a derramar aceite, Señor, sobre toda herida. Pone tu mano poderosa, Señor. Sana a nuestra gente, Padre, porque eres el único sanador. En el único lugar que hay verdad es en ti, Señor. No hay verdad fuera de ti. No existe verdad fuera de ti. Por eso a ti oramos, Señor. A ti oramos para que todo enfermo se sane, para que todo corazón doliente se sane y para que todo encarcelado sea libre, 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 en el nombre de Jesús. Compartimos el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, esta copa es el nuevo tiempo, la nueva era en mi esposa, mi iglesia, que por todos nosotros su sangre se derrama, invalidando todo lo antiguo, invalidando los pasos torcidos, los caminos equivocados, las decisiones erradas, los defectos, los sinsabores, las derrotas, las injurias, las calumnias, las ofensas. Iglesia, estamos en el nuevo pacto. Lo más importante de Dios es disfrutarlo. Disfrútalo en el nombre de Jesús. Compartimos la copa. Y dice la Biblia, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
¿No es ese el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Iglesia amada, no hay algo con mayor precio para el rey que está sentado en el trono que su esposa. Nosotros somos la línea de los ojos de Dios. El que siembra sobre nosotros será multiplicado, pero el que quiera hacer daño sobre estas tierras, así por un camino han salido en contra nuestro, por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Serás bendita al entrar y serás bendita al salir. Bendito es el fruto de tu campo y benditos son los frutos en la ciudad. Benditas sean tus manos y tus canastas de amasar, porque te multiplicarás a mano derecha y a mano izquierda. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor Todopoderoso te dé la fuerza en este tiempo. Que Dios y su misericordia resplandezcan en tu camino y que sea la luz de la verdad la que te lleve a la casa del Padre. Que el Señor te bendiga.